días tengan todos ustedes. Hoy vamos a dar inicio a la reunión de neurocirugía pediátrica del servicio. El día de hoy les traigo el tema titulado encefalocele occipital. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenidos. Antes de empezar a hablar de todo este tipo de encefaloceles, cuáles son las complicaciones, cuál es el pronóstico, cuál es el manejo, quiero empezar a aclarar términos. Pues cuando estamos hablando de un encefalocele, nos estamos refiriendo a la presencia de una hernia congénita de tejido intracraneal que protruye a través de un defecto del cráneo. Esto es sumamente importante, esta palabra, protruir a través de un defecto. Es diferente esto, todo contenido que protruye a través de un defecto, porque eso es un encefalocele, diferente a una protrusión a través de una fractura traumática. Eso ya no va a ser un encefalocele, al menos congénito. En cuanto a la definición del encefalocele occipital, estamos hablando que este defecto congénito nace desde un defecto en el tubo neural, sale a través de una apertura del cráneo, es por línea media, y nos va a producir nuevamente una reacción de contenido intracraneal. Este tipo de contenido puede ser o las meninges, que aquí se llama meningocele, o tejido cerebral, que se va a llamar encefalocele. Muy bien. También se puede protruir líquido cefalorraquídeo, como un cistocele, meninges, lo que ya dije, meningoceles, o tejido cerebral, como el propio encefalocele. En cuanto a la clasificación de los encefaloceles se da de una forma anatómica. Los dos grandes grupos son los encefaloceles anteriores y los encefaloceles posteriores. En el grupo de los posteriores tenemos al encefalocele occipital, el encefalocele temporal, el encefalocele parietal y el encefalocele occipitocervical. En la contraparte, en la zona anterior, tenemos dos grupos, los frontoetmoidales, que también se llaman sincipitales, y los basales, que van a ser los que van a nacer aquí a través de la planta del etmoides. En cuanto a la frecuencia, vemos que los encefaloceles occipitales dan alrededor de entre el 75 y el 85% de los casos. Los encefaloceles parietales, relativamente poco frecuentes, solo un 10%, y los encefaloceles frontales un 15%. Existen otras formas de presentación, como ya les dije. Ahí tenemos un encefalocele que protruye a través de la órbita. Miren que es muy, digamos que es muy fácil reconocerlo. Vemos toda esta deformidad orbitaria en este paciente. O los encefaloceles basales, que miren acá como se está viendo una protrusión a través de la cavidad nasal. Es una enfermedad que ha venido disminuyendo su incidencia, en parte por la suplementación en los países desarrollados de ácido fólico en el arroz, en el cereal, en la sal, sumado a, digamos, la oportunidad de las pacientes de tener una ecografía gestacional adecuada durante su periodo de gestación. Y en los países desarrollados, la mayoría de las pacientes que durante su ecografía gestacional se les está diagnosticando un defecto en el tubo neural, se les propone, o sea, tienen a la mano una terminación del embarazo de forma legal. Por lo cual, digamos que es una enfermedad que en los países desarrollados es demasiado extraña. Tenemos acá, este es un estudio de una población en California, donde se mostró una disminución en la incidencia de los encefaloceles sumados a otros defectos del tubo neural cuando se usó la suplementación de ácido fólico. Se sumó, digamos, a un screening con alfa-fetoproteína materna en el embarazo, sumado a ecografía gestacional y amniocentesis para corroborar los hallazgos de la alfa-fetoproteína sérica. Digamos que la incidencia mundial, miren que es una enfermedad poco frecuente, 1 a 4 casos por 10.000 nacidos vivos, y si la comparamos con los disrafismos espinales, miren que es aún más extraña que los disrafismos. Miren que el disrafismo puede decir que es 10 veces más frecuente. Entonces miren que por cada caso de encefalocele que podamos ver, podemos presentar 10 casos de disrafismos espinales, siendo ya los disrafismos demasiado poco frecuentes. Ahora imagínense los encefaloceles, qué tan raros serán. En cuanto a la incidencia mundial, obviamente son más frecuentes en los países en vía de desarrollo, pero acá les traigo este estudio. Miren acá, en este estudio se mostró cómo en la región sur de Texas,
en los pacientes latinoamericanos, listo, se empezó a ver un aumento en la incidencia de encefaloceles. ¿Y por qué se dio eso? Muy bien. Miren que se encontró que un agente externo, la fumonicina, que era una micotoxina que contaminaba el maíz, que interfería de alguna forma con el transporte intracelular de los folatos, por lo cual la suplementación que estaba brindando no alcanzaba a ser la adecuada en las pacientes en embarazo. En cuanto a la embriología, digamos que uno podría pensar que es un trastorno de la neurulación, pero como el encefalocele es un defecto que está cubierto por la piel, digamos que esto entra en mucha duda si verdaderamente estamos frente a un trastorno de la neurulación. Sin embargo, en este libro de neurocirugía pediátrica nos van a hablar lo siguiente. Tenemos una formación embriológica de la parte membranosa del cráneo, que es de la misma, que de esa misma zona se van a nacer las células que van a formar las meninges cerebrales. Esta va a ser un mesénquima primario que va a ser multipotencial y digamos que van a ser a partir del mesodermo. ¿Qué sucede entonces? Entre la tercera y la cuarta semana de gestación, miren que ya estamos hablando de un periodo post-neurulación, pueden existir algunas adhesiones que van a impedir una adecuada separación del ectodermo, listo, con el neuroectodermo, formándose, digamos que un cierre incompleto de esta parte membranosa del hueso y en algunas ocasiones de las meninges cerebrales. Sin embargo, digamos que estos defectos del tubo neural, estas anormalidades congénitas craneales, digamos que la embriología no está definida al 100%, porque hay autores que dicen que en ocasiones se puede presentar en este saco herniado algún tejido cerebral que es viable, por lo cual ellos están en desacuerdo de que sea un trastorno post-neurulación, sino que hablan de un defecto pre-neurulación. Entonces, digamos que en conclusión, hay diferentes teorías para definir el origen embriológico de esta enfermedad. Cuanto a la genética, bueno, la mayoría de estas lesiones son lesiones esporádicas. Sin embargo, se han visto algunos síndromes autosómicos recesivos, como el síndrome de Meckel-Gruber y el síndrome de Knobloch, donde digamos que se ha encontrado una mayor incidencia de este tipo de malformaciones. Acá les estoy mostrando el síndrome de Meckel-Gruber, digamos que es un síndrome poco frecuente, pero es un síndrome letal, donde miren acá el grado y el tamaño de la encefalocele que se ve, digamos que esto se diagnostica en una ecografía gestacional, donde generalmente a las madres se les da la opción de terminar el embarazo. Y tenemos el síndrome de Knobloch, que además de tener anormalidades en la línea media del cráneo, presentan anormalidades oculares con miopías en la mayoría de las veces severas. En cuanto al tratamiento y el diagnóstico, miren desde dónde estamos hablando. Desde el año 1984 se empezaron a ver formas de diagnosticar los encefaloceles. Digamos que los vamos a dividir si vamos a hacer un diagnóstico prenatal o un diagnóstico postparto. Digamos que el diagnóstico prenatal entra a jugar un papel principal en la ecografía gestacional. Recordemos que estas ecografías gestacionales son operador dependientes, o sea que depende el grado de especificidad para diagnosticar ese tipo de enfermedades, quién sea nuestro realizador del estudio. Cuando se encuentra, digamos que un defecto en el tubo neural, en los países en vías en desarrollo, se les da la opción a las madres de tener una terminación del embarazo. Más adelante vamos a ver cómo esto, digamos, esta opción de terminar el embarazo puede ir cambiando con nuevas técnicas de manejo. Por su parte, en el periodo posparto, el estudio que va a entrar a jugar un papel principal va a ser la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nos va primero a corroborar los hallazgos que se dieron en la ecografía gestacional y segundo nos puede servir para un planeamiento quirúrgico. Bien, acá como se ve la utilidad no solo de una ecografía gestacional convencional, sino también de una ecografía gestacional 3D. ¿Sumado a qué? Miren, acá este estudio nos mostró que la resonancia gestacional nos ayuda a ver en mayor detalle el defecto que presenta el feto. O sea, en el periodo pregestacional, listo, el primer estudio para diagnosticar un trastorno del tubo neural, en este caso un encefalocele occipital, siempre va a ser la ecografía. Pero como es un estudio operador dependiente, se recomienda complementar estudios pregestacionales con una resonancia. Listo. Miren acá que la eco prenatal nos ayuda con un diagnóstico de esta enfermedad entre un 60 o un 94% de las veces,
pero la resonancia magnética fetal nos va a dar un detalle anatómico y nos confirma los hallazgos ecográficos. Muy bien. Por su parte, en el niño que ya ha nacido, en este neonato, la resonancia sí o sí entra a jugar un papel principal, digamos que nos ayuda primero a ver si sí es verdaderamente un encefalocele y segundo, a ver qué clase de contenido tengo en ese saco herniado. Si tengo solo meninge, si tengo líquido cefalorraquídeo, pues ya tengo tejido cerebral. Segundo, nos ayuda a definir el pronóstico. Vamos a ver más adelante que el pronóstico cambia según el grado o el tamaño del contenido neurológico que tenga. Y tercero, nos ayuda con el planeamiento de la cirugía. En cuanto al manejo, muy bien, lo primero que quiero hablar es de la vía del parto. Digamos que estas recomendaciones son extrapoladas de estudios observacionales de mielomeningocele. No hay ningún estudio que nos diga que es más seguro, digamos, terminar un embarazo por vía de cesárea o terminarlo por vía vaginal. Sin embargo, si hay, digamos, reportes de casos donde se ha visto que los encefaloceles que tienen un contenido más grueso, o sea, los encefaloceles que no solo tienen contenido de meninges ni de líquido cefalorraquídeo, sino también contenido cerebral, existe un riesgo más alto de tener un parto distóxico. ¿Listo? Si el paciente en algún momento presenta fístula de líquido cefalorraquídeo, este paciente entraría como a jugar un papel en cirugía emergente, como en los casos similares a un mielomeningocele, ¿listo? Que tendríamos, digamos, mayor riesgo de una neuroinfección, pero en la gran mayoría, los encefaloceles, como son lesiones, les recuerdo que tienen un cubrimiento de la piel, son cirugías que se van a hacer de manejo electivo. En cuanto a las cirugías, las podemos dividir en cirugía inútero o cirugía posparto. Acá está cirugía inútero. Miren, este estudio salió en el Journal of Neurosurgery. Que, digamos que uno de los autores es el doctor Sergio Cavaliero. Para los que lo conocen, sabemos que un neurocirujano pediátrico de Sao Paulo. Él tuvo, nosotros digamos que tuvimos la suerte de tenerlo a él con nosotros en una de nuestras charlas. Miren este estudio, digamos que es un estudio nuevo, miren cómo se publica el año pasado, en septiembre del 2020, y este estudio va a nacer de esta idea. Listo, ese es el estudio MOMS. Este estudio fue publicado en el New England en el año 2011. Miren cómo a partir del estudio MOMS, que fue el estudio que mostró, digamos, una ventaja de ya los pacientes con mielomeningocele a cirugía in útero, listo, este estudio, digamos, que mostró una mejoría neurológica parcial en los pacientes que se operan con mielomeningocele in útero en comparación con los que se operaban posparto, digamos, como una mejoría hasta de 2 niveles de la fuerza del nivel neurológico sumado a una mejoría en la necesidad de intervenciones por hidrocefalia. Es a partir de este estudio que el grupo de Sao Paulo decidió hacer un estudio para ver si existe mejoría en los pacientes con encefalocele occipital que se llama cirugía in útero. ¿Qué pasó? Muy bien, miren acá los criterios de inclusión. Son pacientes que tenían una edad gestacional entre las 19 y las 27 semanas. Miren que es un poco mayor que al estudio MOMS, que es hasta las 26 semanas. La edad gestacional, la edad de los pacientes es la misma, personas mayores de 18 años, un cariotipo normal, listo, y presencia de microcefalia. Ellos lo definieron como pacientes que estuvieran debajo del percentil 3. Y eso sí, este es un criterio importante, se lo estoy poniendo acá resaltado, pacientes donde el contenido del saco herniario era en su gran mayoría, miren, más del 80% líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasó? Se incluyeron 22 pacientes, 10 pacientes fueron para el grupo de intervención, que eran en la cirugía in útero, y 12 pacientes fueron a la cirugía posparto. ¿Qué se hizo en la cirugía in útero? Muy bien, se hizo en el Hospital Materno-Fetal de Sao Paulo. El equipo de cirugía fetal ubicaba el feto, listo, ubicaba el saco herniado, abría el útero y dejaba el saco herniado a simple vista. Listo, se sacaba el saco herniano con pinzas, se disecaba la piel. Ese espacio es importantísimo, una adecuada disección de la piel para tener con qué cerrar el defecto. Posteriormente colocaban un cierre en la dura madre, listo, un cierre, digamos, watertight, listo, cerraban incluso el defecto óseo con sutura y posteriormente colocaban este tapón absorbible, y sobre este tapón, que va a estar sobre el defecto óseo, ponían y cerraban la piel de forma hermética. Luego el feto se volvía a dejar navegar en el útero. ¿Listo?
Vemos acá, estoy mostrando el paso a paso. Primero, se pone el defecto en contacto con el útero. ¿Listo? Luego el cirujano fetal abre el útero, expone el defecto. Luego el neurocirujano pediátrico, con ayuda de luz, ve los vasos. No se usó coagulador monopolar. Después se diseca, ¿listo? Ese saco herniado, evidenciando la dura madre y buscando los bordes del hueso. ¿Listo? Se drena el contenido. Recuerden que eran lesiones con más de un 80% de contenido quístico. ¿Listo? Posteriormente se hace un cierre fino de la dura madre. Recordemos la importancia de dejar suficiente colgajo de piel para tener un cierre watertight. Y posteriormente se cierra y se devuelve todo a la cavidad intrauterina. Muy bien. En cuanto a los objetivos de la cirugía de un encefalocele, digamos que el objetivo principal es reducir el tejido herniado, buscar la preservación lo más que usted pueda de tejido cerebral viable, y algo que digamos que uno no le puede prestar mucho atención, pero es demasiado importante, es tener un cierre hermético de la dura madre, porque digamos, como vemos acá, por ejemplo, este caso de un encefalocele gigante, si usted hace un cierre inadecuado de la dura madre, puede tener fístula del líquido cefalorraquídeo, llegando a infecciones, en la mayoría de los casos, graves. La técnica quirúrgica del paciente que ya nació, miren cómo se hace. Paciente nace, listo. Ahorita vamos a mostrar que hay algunas consideraciones anestésicas. Nuevamente, se coge con pinzas el defecto. Se hace una disección importante, lo más cercano a la base que se pueda, dejando y preservando siempre un adecuado colgajo de piel para el cierre. Se buscan los bordes del hueso, por donde está protuyendo el defecto. Se pueden hacer tres cosas diferentes. Una pequeña craniotomía, como estoy mostrando acá. ¿Esto con qué fin? Con querer activar hueso sano para buscar un cierre natural del hueso, como si fuera una fractura. 2, se puede comer con pinzas de Kerrison. O 3, se los vamos a usar más adelante, que es voltear el hueso para que esté en contacto, voltear el hueso a 180 grados, para que el hueso que esté en contacto acá con la dura madre sea hueso sano. Muy bien, se saca el contenido, listo. Hay autores que dicen que la mayoría del contenido que está en el saco herniado es tejido glial, tejido gliótico, o sea, tejido que no es viable. Se saca, se coagula, se cuidan los vasos, se devuelve lo que usted tenga de saco herniado, digamos, sano, a la cavidad intracerebral, se cierra la dura madre de forma hermética y posteriormente vamos a ver qué se puede hacer con este rodete óseo. Acá en este estudio cómo se gira el rodete óseo para que digamos, la cara que va a estar en contacto con el defecto sea hueso sano y pueda producir un cierre natural. Cuanto a las consideraciones anestésicas, los pacientes que tienen un encefalocele occipital gigante, digamos que la posición supino es muy difícil, si no imposible, para ser dada una intubación convencional, por lo cual se han usado dos técnicas. Una intubación lateral, o 2, elevar la cabezera del paciente con la ayuda del residente o del enfermero, o elevar completamente el paciente y ya el anestesiólogo lleva una intubación con ayuda del fibroscopio. El pronóstico de este tipo de lesiones, ven acá como 1 de cada 3 pacientes mueren en el primer año, o sea, cerca de un 33% de mortalidad al primer año. ¿Cuáles pacientes tienen mayor riesgo? Ya vamos a ver cuáles pacientes tienen un peor pronóstico. La mitad de los que sobreviven tienen dificultad en el neurodesarrollo o pueden presentar epilepsia refractaria. Digamos que esto es más grave en los pacientes que tienen un encefalocele occipital en comparación con los pacientes que tienen un encefalocele basal. Vamos a ver estos dos estudios que nos van a hablar de factores que nos afectan el pronóstico y son los siguientes. Presencia de hidrocefalia, es más frecuente en encefaloceles posteriores que anteriores. Presencia de una anormalidad intracraneal asociada, o sea, paciente que no solo tenga un encefalocele, sino que tengan otro tipo de anormalidad. El contenido del saco herniado, o sea, a mayor tamaño, no solo del saco, sino no es lo mismo que usted tenga un meningocele occipital a que tenga un encefalocele gigante occipital. O sea, entre más tejido cerebral usted tenga, peor va a ser su pronóstico. Listo. La presencia de microcefalia o los pacientes que hacen infección. Bueno,
Como conclusiones, les puedo decir que esta es una enfermedad poco frecuente. Recuerden que ha ido disminuyendo su incidencia en parte por la suplementación de ácido fólico, la pertinencia de realizar ecografías gestacionales adecuadas. Debe ser manejado por un grupo multidisciplinario donde cuenten no solo con neurocirujanos pediátricos, sino también con cirujanos fetales, pediatras. Diagnóstico, es mejor hacer un diagnóstico prenatal. Ya vemos que es posible hacer cirugías in úteros. Este es un estudio, quiero recalcar, que es de Latinoamérica. Tiene una mortalidad muy elevada. Recuerden, un 33% fallecen en el primer año de vida y tiene una complicación que puede darnos secuelas neurológicas graves. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que tenía para compartir con ustedes. Si alguien quiere participar, hacer alguna pregunta, algún comentario, con el mayor del gusto lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, Felipe. ¿Más, profe? Hola. Dos cosas. Aquí tengo a un interno que se llama Juan Pablo Zuluaga. Me pregunta que qué es o quién es Watertight. Watertime, digamos que es un cierre de la dura madre, que es un nombre americano que se le da, que se habla cuando usted cierra la dura madre, y una forma tan hermética que previene todo tipo de flujo de algún líquido, por lo cual llama watertight, o sea, cerrado de agua. Bueno, lo segundo es, esto ya se volvió muy raro. Juan, hace poquito tuvimos en el Hospital Palo Tono un encefalocele occipital y ni siquiera cirujanos tan expertos como Pacho o como Daniel nunca habían visto ninguno y me tocó operarlo a mí. Les quiero compartir una imagen que me mandó el doctor Cadavid de una descripción de un encefalocele occipital. Otro comentario que me gustaría que el doctor Eduardo nos lo aclarara es, en la época mía, no le parábamos bolas a que hubiera ahí senos venosos ni nada de eso, y la cirugía era supremamente simple, uno solamente abría el defecto, ponía unas pinzas y cerraba, y yo nunca vi que llegara a pasar nada. Ahora se han como enredado mucho con la angioresonancia y se encartan con las venas que pueden haber ahí. No sé si leíste algo de eso o si Eduardo nos quiere hacer algún comentario. Yo nunca tuve ningún problema con una cirugía de esta, inclusive es una cirugía supremamente fácil, una cirugía de 15 o 20 minutos. Pero pues me gustaría ver el concepto de los neurocirujanos pediatras. Hola, buenos días. La verdad, Nacho, es que es lo que vos decís. Se considera que todo lo que está dentro del saco herniado se considera que perdió su funcionalidad. Entonces, si uno tiene incluido dentro del saco herniario o el borde del seno, el problema realmente no es ligarlo o tener problemas, sino que en el momento de cerrar, si uno no tiene cuidado con él, es el sangrado el que va a poner pues, en riesgo la vida del paciente. Pero realmente, si uno mira las resonancias y la secuencia de angio, generalmente el defecto herniario no incluye el seno venoso. El seno venoso está lateralizado de la lesión, sea para derecha o para izquierda. Normalmente no lo tira hacia abajo, sino hacia derecha o izquierda. Y cuando uno está haciendo la disección, uno simplemente sabe que está al lado derecho o al izquierdo y simplemente lo evita. Inclusive no se adhiere al tejido herniado, sino que como uno abre el borde de piel y la dura madre, uno la liga desde el bordecito del borde del defecto óseo, uno no tiene problema con el seno porque el seno siempre está intracraneano y tirado a la derecha o a la izquierda. Ya uno en la resonancia se da cuenta si es derecho o izquierdo, entonces ya uno tiene cuidado con el borde y simplemente lo liga. Eh, lo que decís de que es una cirugía relativamente fácil porque es buscar el borde de salida de la dura madre, ligarla y reducirlo y sellarlo con una, pues o por lo menos como yo la hago también, es abro piel, saco mi colgajo de piel, busco el borde del defecto de la dura madre, la ligo, la reduzco y luego pongo
una mallita absorbible para que por el pujo o el llanto del niño no se vuelva a herniar y ya tiro el colgajo de piel. Y es así como vos decís, porque básicamente se considera que ese tejido que está ahí metido ha tenido tanto daño externo, sea por el síndrome del trepanado, o sea, que está expuesto a la gravedad, por el daño que puede tener por el líquido cefalorraquídeo, por el líquido amniótico, como por la asociación con malformaciones. Es mejor simplemente sacrificarlo porque inclusive eso disminuye la posibilidad de epilepsia, porque se considera un tejido gliótico. No se hace, en este momento no hay manera de saber cuál es el punto de corte de ese tejido, precisamente cuál es gliótico realmente y cuál es realmente funcional, entonces es mejor pecar en exceso que en defecto. Y de ahí viene realmente lo que es el pronóstico neurológico. Si tiene todo el cerebro herniado allá, pues obviamente el futuro neurológico es realmente muy malo. Y entre más pequeño sea, el futuro neurológico es muy bueno, o sea, es dependiendo de la cantidad de tejido herniado. Yo pues he tenido varios casos acá, realmente aquí nos llega más o menos uno cada año y medio, más o menos, nos llega aquí al San Vicente de Paúl. Y hemos tenido todos los casos, hemos tenido el que tiene todo el cerebro metido dentro del saco, que no hay nada para hacer y simplemente entra dentro de ese 30% que dijo Felipe, que fallecen en el primer año de vida, como los que hemos tenido que tienen un saco herniado muy grande, lleno de líquido, con un poquitico nomás de tejido cerebral, que es menos del 80%, menos del 10% del saco, que al reducirlo ni siquiera uno tiene tejido para sacar, sino que simplemente se deja reducir todo y les va muy bien. Entonces, realmente el pronóstico está dado no por el tamaño de la bolsa, sino el contenido de la bolsa. Si el contenido es tejido cerebral, en su mayoría el futuro neurológico realmente es muy malo, y si es bajo, el futuro neurológico es muy bueno. Entonces eso le ayuda a uno a tomar decisiones y hablar con la familia sobre el pronóstico de estos pacientes. Es por eso que toma tanta importancia la resonancia, porque la resonancia realmente es la que nos ayuda a saber el pronóstico de estos pacientes. Pero en general, gracias a Dios, es una enfermedad bastante rara y la posibilidad de poderla hacer in útero, inclusive los resultados del doctor Cabaleiro son muy buenos, porque son pacientes que tenían herniación de más o menos un 20% del tamaño del saco, o sea, menos del 80, más del 80% cístico, y él tiene los seguimientos de esos pacientes a 2 años, 3 años, y son niños sanos, asistiendo a un colegio completamente normal. Entonces, es muy importante, así como decía Felipe en la charla, la parte del diagnóstico, la caracterización del contenido y el momento de la cirugía. Esos 3 puntos son súper importantes y de eso depende el pronóstico realmente del paciente. Felipe, muy buena la charla, te felicito. Cumpliste con el objetivo, que básicamente era informarnos de qué hacer cuando tengamos un paciente de estos, a pesar de lo raro que son. Gracias, profe Cortés. Yo quiero hacer una pregunta, tanto usted, profe Cortés, no sé si estará el profe Juan Esteban Salas, sobre el futuro de la cirugía fetal, de la neurocirugía fetal, que yo veo cada vez como, digamos, al principio se hacía mielomeningocele, ya se hace hidrocefalia, y ahora se nos están mostrando, digamos, artículos con cirugía de encefalocele. Digamos, aquí en Colombia, y más que todo aquí en nuestra ciudad, ¿qué futuro le ve usted, profe? Usted que, digamos que yo he tenido la oportunidad de tener, pues de poder entrar a cirugía fetales de mielos, ¿qué futuro le ve usted, profe, aquí a la cirugía fetal de los niños? Pues desde el punto de vista académico, científico, todo el futuro. Yo creo que tenemos la capacidad de hacer todas las cirugías in úteros que queramos. Tenemos el recurso humano y el recurso institucional para hacerlo, sea en la Clínica Bolivariana o aquí en el San Vicente de Paúl. De hacerlo en cuanto a eso que les digo, no hay ningún problema, se puede hacer todo y podemos soñar en hacer todo lo que pensemos en hacer in útero. El problema son las EPS, y el problema radica realmente en que ellos le sacan el cuerpo a ese tipo de cirugías, porque la respuesta que ellos nos dan, y es el problema más grande que hemos tenido aquí en el San Vicente, es que ellos dicen que no tienen que responder por un no nacido, así llaman al feto, pues un no nacido. Entonces dicen que por ser un no nacido no tienen por qué cubrir la cirugía, y enredan todos los procedimientos que tengan que ver con cirugía sin útero. Eh, es posible pelearlo y ganarlo. Yo estoy hablando con el viceministro de Salud
pues a partir de esto, porque pues, los pacientes se perdían en el sistema, en el tiempo, y como los tiempos son tan precisos, entonces muchos pacientes se salían del margen, no se podían operar. La respuesta que él me dio es que el sistema de salud tiene que cubrir el binomio madre-feto, y mientras sean binomio madre-feto, toda la cuenta va hacia la madre. Entonces no tienen por qué decir que no se puede, sino que lo deben cubrir. Lo que ellos nos recomendaban es que si la EPS lo niega, es ponerle automáticamente la tutela, porque tienen que cubrirlo porque hace parte del binomio madre-feto, y la cuenta, como te digo, es de la madre y no del no nacido, como le dicen ellos. Entonces, ese es uno de los primeros obstáculos. Y el otro obstáculo es la ignorancia frente al tema de los que hacen el diagnóstico en los pueblos, y los que hacen las ecografías, de no conocer que estos procedimientos se pueden hacer. Entonces, también es parte nuestra aumentar ese margen de educación a estas personas, que sepan que el procedimiento existe, que hay sitios donde se hace de manera segura, que es una opción muy buena para los pacientes, y que si se diagnostica a tiempo, se le puede ofrecer esa opción. Entonces, es muy importante nosotros ponernos en la tarea de hacer educación. Hace 3 años hicimos una jornada aquí en el hospital sobre la cirugía in útero, el mielomeningo y algo de hidrocefalia in útero. Todavía no habíamos empezado pues con lo de la cirugía fetal del encefalocele, pero se logró una sensibilización. Pero definitivamente, como dicen los que saben de educación, si no se está repitiendo por lo menos cada tercer mes esos momentos de educación, se pierde y se diluye en el resto de cosas del trajín diario, y entonces se pierde esa oportunidad. Pero en cuanto a poderlo hacer, todo lo que se nos ocurra y hacer nuevos procedimientos inúteros se pueden hacer, pero sí tenemos que mejorar es la cobertura de la información para estos pacientes, para estas familias y el personal médico, para que nos lleguen a tiempo y se sepan que se pueden hacer. Muchas gracias, profe. Gracias, Eduardo. Les voy a compartir el último encefalocele que operamos aquí en el hospital, que es el que les digo que no, que ni siquiera los compañeros tenían experiencia. Esta cirugía fue realmente muy sencilla porque casi todo eso es líquido, es simplemente abrir la piel y cerrar el defecto. En la angioresonancia que se le pidió tenía muchas venas en el interior, pero la verdad, como les digo yo nunca le paro bolas a eso. Simplemente cierro la piel y al niño no le pasó nada. En este momento está vivo y pues, no sé cómo irá a quedar neurológicamente. Luego, muy buena la presentación.